este jueves a Flavino Ríos como gobernador interino tras la renuncia inesperada o la pedida de licencia inesperada, hasta cierto punto aplaudida también, de Javier Duarte, gobernador del estado desde 2010, ese señor que está ahí en pantalla. Duarte anunció a los medios de comunicación que abandonaba el cargo para hacerle frente a denuncias de corrupción en su contra por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber. Aseguró además que su principal objetivo era limpiar su nombre. Escuche usted. Hoy, las circunstancias derivadas de imputaciones falsas y con fines electorales presentadas hace unos meses hacen necesario que por congruencia y honorabilidad deba dedicar tiempo y atención a limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia mi nombre y el de mi familia. Como gobernador del estado, he defendido siempre el principio que la ley debe aplicarse sin distingo alguno, sea quien sea y caiga quien caiga. Pero en Veracruz la preocupación es otra. Duarte deja al estado envuelto en una calamidad social con altos índices de violencia, los más altos en al menos 20 años. También deja un colapso financiero. Veracruz encara una deuda de unos 5,000 millones de dólares y hay empresarios, maestros, pensionados, contratistas, etcétera, que están demandando pagos. A este problema se une una denuncia que este jueves unos 20 alcaldes de los partidos PAN y PRD presentaron contra la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz porque no les han otorgado los recursos que corresponden a cada municipio. Otros dirigentes agregan que en el caso de Duarte pedir licencia no es suficiente. Las autoridades deben asegurarse de que Javier Duarte no se dé a la fuga. Esto sería gravísimo, porque Javier Duarte abandona la gubernatura en medio de una terrible crisis financiera y de seguridad en Veracruz. La lista de agravios y delitos de los que se le acusa es muy larga. Convirtió a Veracruz en una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo. Desvió miles de millones de pesos. Incumplió con los pagos a la universidad, otorgó contratos a empresas fantasma y endeudó de manera irresponsable al Estado. Esto no puede quedar sin castigo. No queremos venganza, sí exigimos justicia. Quien se llevó el dinero del pueblo lo tiene que devolver y quien cometió actos graves de corrupción debe ir a la cárcel. Pero lo importante de la salida, como dice nuestro presidente estatal, Manuel Huerta, es qué pasa con el dinero de los veracruzanos. Eso es lo que debe estar en el centro de la cuestión pública. La salida de Duarte no puede quedarse en una simple licencia por el Congreso. La siguiente etapa es justicia y castigo a los responsables que saquearon al estado de Veracruz. Duarte entrega al gobernador electo Ángel Yunes un estado en descontrol total, ¿no? Yunes pidió hoy al presidente Enrique Peña Nieto una intervención urgente del gobierno federal y ha dicho además que tiene elementos para acreditar la corrupción brutal que imperó durante el gobierno de Duarte y los métodos que utilizó para llevar a cabo el enriquecimiento ilícito. Es precisamente el gobernador electo, Yunes, el protagonista, aquí en conclusiones. Le doy la bienvenida entonces a Miguel Ángel Yunes, gobernador electo del estado de Veracruz. Nos acompaña desde la Ciudad de México en nuestros estudios. Bienvenido, gobernador, gracias por esta entrevista. Gracias, Fernando, para servirte. Gracias, muy amable. Gobernador, estaba leyendo algunas de sus declaraciones. Usted asegura que al pedir licencia quieren, y dijo quieren en plural, quieren engañar a la población diciendo que puede ser procesado y eso es mentira. Le quiero preguntar, ¿quiénes, desde su perspectiva, quieren engañar a la población? ¿Quiénes son los que usted dice que quieren engañar a la población? Concretamente, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, quiere hacer sentir, engañar a la gente diciéndole que una licencia de Javier Duarte le permite a las autoridades proceder en contra de él. Eso es totalmente falso. En México, una licencia no quita el fuero. El fuero se quita solo a través de un procedimiento constitucional en la Cámara de Diputados. Es evidente el ánimo de encubrir a Duarte
el ánimo de encubrir la corrupción, como el ánimo de encubrir también la corrupción de otros gobernadores. Pero concretamente en el caso de Duarte, el tema es gravísimo. Estamos hablando de que instituciones públicas, como la Auditoría Superior de la Federación, como el órgano de fiscalización del Estado, han detectado desvío de recursos por casi 3,000 millones de dólares, solamente en 3 años. Estamos hablando de 50 y tantos mil millones de pesos que Duarte y esta pandilla que gobernó Veracruz se llevaron a la bolsa. Y cuando yo escucho a Duarte decir que él pide licencia para lavar su nombre, pienso que debiera reflexionar, y le hago desde aquí, a través de este medio, una invitación a que lo haga, que reflexione y que piense que si hay alguna vía para lavar su nombre es devolverle el dinero a los veracruzanos, devolver estos miles de millones de pesos que le robaron a los veracruzanos y que hoy tienen hundidos a Veracruz en una quiebra terrible, en una situación social terrible, más pobres, no hay medicina en los hospitales, la inseguridad ha crecido de manera alarmante, todo en Veracruz se encuentra en una situación realmente crítica. Los veracruzanos no merecemos vivir esta situación y la situación va a cambiar. Pero si Duarte quiere cambiar su imagen frente a los veracruzanos, será muy difícil. Pero un avance, el que lograría un avance importante, sería devolver los recursos que se robó. Esto sería realmente un hecho inusitado. Tiene alrededor de más de 50 denuncias que enfrentar Duarte, a las cuales hacerles frente. El tema del fuero, lo dice usted bien, es a través de un proceso constitucional. Pero aquí la pregunta es, gobernador, porque usted ha dicho que tiene los elementos suficientes para probar mucho de lo que se está diciendo acerca del gobierno de Duarte y del mismo Duarte. También ha dicho que presentará las pruebas que van a sacudir a la opinión pública, pero que lo hará ya en posesión como gobernador del estado de Veracruz, que sería en diciembre. Ahora, ¿por qué hasta allá? ¿Por qué hasta entonces? ¿Por qué no desde ahora? Ahora es el momento para que entonces, a través de esa denuncia y al presentar estos elementos, se logre precisamente lo que ustedes están exigiendo, que se le retire el fuero. ¿Por qué no hacerlo de una vez? Porque ya presenté las denuncias desde el 3 de abril con elementos sustantivos de prueba, denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz y también ante la Procuraduría General de la República. En esas denuncias aporté pruebas contundentes, pruebas que no dan ningún espacio a la duda, pruebas que acreditan que Duarte y un grupo de cómplices se robaron miles de millones de pesos, pruebas que yo obtuve. Y me reservo para el día 1 de diciembre elementos que, como bien dije, van a simbrar a México y que seguramente van a impactar también a nivel internacional. Lo haré el 1 de diciembre porque ese día asumo como gobernador y tendré los instrumentos jurídicos para proceder. Si lo hago antes, se corre el riesgo de que estos elementos de prueba puedan ser borrados o puedan ser utilizados de otra manera. Lo haré en el momento en que les sirva a los veracruzanos y ese momento es el 1 de diciembre. Se corre, a ver, aquí hay dos ángulos muy importantes, gobernador, si me disculpa, porque es cierto que será, bueno, que es gobernador electo y que estará en posesión en diciembre, pero es un ciudadano mexicano, obligado también en su compromiso como ciudadano a denunciar. Y cuando usted me está diciendo a mí que se corre el riesgo de que puedan ser borrados o que puedan ser no utilizados, ¿está usted diciéndome entonces que el sistema de justicia no le tiene la confianza, es falible? Es decir, ¿usted no confía entonces en que un ciudadano mexicano que presenta una denuncia que tiene los elementos que van a sacudir a la opinión pública internacional puedan ser bloqueados, puedan ser desmeritados, puedan ser hechos a un lado? ¿Desconfía? ¿Por qué? A ver, primero reitero que ya presenté la denuncia desde el 3 de abril, hace ya más de 8 meses. La denuncia está presentada. Varios elementos de prueba muy importantes están aportados, pero hay otros elementos que prefiero reservarme. ¿Por qué? Porque el 1 de diciembre tendré los instrumentos jurídicos para actuar a profundidad. Y esos elementos, teniendo ya el mando, teniendo el poder, en ese momento podré investigar todavía más a fondo. Lo que tengo, vuelvo a repetir, es de gran relevancia. Lo que tengo va a precisarle a la opinión pública que lo que siempre señalé, desde hace 12 años, no desde hoy, es que una banda gobernaba Veracruz, que esa banda se estaba apoderando de los recursos públicos de los veracruzanos
y que tenían un grupo de cómplices, que era toda una red nacional e internacional. Buena parte de esa red está en Estados Unidos, por cierto. Vamos a dar a conocer el 1 de diciembre toda esta red y vamos a profundizar en la investigación. Y no tengo ninguna confianza en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, porque quien la encabeza es un cómplice de Duarte, no es un ciudadano que aplique la ley y que tenga un compromiso con los veracruzanos. Vamos a hacerlo cuando en la Fiscalía esté un ciudadano que realmente tenga compromiso con la ley y con Veracruz, no hoy. Gobernador, voy a marcar una pausa, pero voy a dejar una pregunta en la mesa. Cuando usted me dice que estos elementos que hará públicos o que utilizará para profundizar en la investigación en el caso Duarte tienen alcances internacionales, y el día de hoy escucho su llamado también al gobierno federal para la participación del Ejército, la Marina, en fin, me imagino que cuando ya hay una red internacional que usted asegura existe, tiene que haber una intervención necesaria del gobierno federal. Y entonces, ¿por qué no hacerlo de una vez? En su calidad de gobernador del estado, se quedará como gobernador del estado. Pero el apoyo, la obligación del gobierno federal de perseguir a una red internacional es evidente. ¿Por qué no hacerlo desde ahora? ¿Por qué no acelerar las cosas y no correr el riesgo de que efectivamente el proceso se amplíe, se alargue, no se dé un desafuero y entonces sus pruebas tampoco como gobernador tengan el peso que deberían tener? Esa es la duda y eso es lo que no entiendo. Le dejo la pregunta a ver si nos responde después de la pausa, porque al hablar ya de que rebasa las fronteras mexicanas, el gobierno federal tiene que estar involucrado necesariamente. Hago la pausa, regreso, pero antes de eso, redes sociales, facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn, ahí está en pantalla. Son las redes sociales que pongo a sus órdenes, una plataforma que es de ustedes, es un foro que es de ustedes, donde dice me gusta o like, si hace clic se suma, si se suma es bienvenido. Ahí hay contenidos de programas anteriores de Conclusiones, por si los quiere consultar. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, los leo en tiempo real. Es la única cuenta que tengo, @soy F del Rincón, la única cuenta, así se ve, esa es. La etiqueta que estamos utilizando es numeral Conclu Veracruz, hashtag Conclu Veracruz, y sí soy yo el que utiliza mi cuenta, nadie más la maneja. Si lo retuiteo o le respondo, sí, soy yo, nadie más. Hago la pausa, regreso con la segunda parte de esta entrevista con el gobernador electo de Veracruz. Campo de batalla. Vamos a regresar para entender los alcances de lo que él dice tener pruebas en el caso del exgobernador o gobernador con licencia, Javier Duarte, que enfrenta 50 o más de 50 denuncias en su contra. Y más adelante, Colombia, vulnerable. Luis Almagro aboga por un pronto acuerdo de paz con las FARC. Estamos de regreso con Miguel Ángel Yunes, gobernador electo del estado de Veracruz, en vivo de los estudios de CNN en la Ciudad de México. Para cerrar ya nada más con esta pregunta, le insisto, gobernador, cuando me dice que los alcances de la evidencia que usted tiene rebasan las fronteras mexicanas y que llegan hasta los Estados Unidos, no puedo dejar de pensar que necesariamente se tiene que ver involucrado el gobierno federal. Usted me dice que lo hará público el primero, sé que presentó la denuncia antes, pero ¿por qué hasta el primero? ¿Tiene algo que ver con el fuero que usted tendrá? ¿O por qué hasta el primero cuando esto ya tendría necesariamente que involucrarse el gobierno federal? A ver, Fernando, ¿tiene algo que ver con el fuero que va a perder Duarte dentro de 47 días, el día 30? Tienes toda la razón. Y el día primero ya no tendrá fuero. El día primero podré presentar las evidencias, podré hacer público una serie de elementos probatorios y podremos actuar contra alguien que ya no tendrá fuero. Automáticamente lo pierde el 30 de noviembre a las 12 de la noche dentro de 47 días y 2 horas. Esa es la verdad, esa es la realidad. Hay elementos sustantivos, los voy a presentar y evidentemente pediré el apoyo del gobierno federal para que la investigación a nivel internacional se lleve a cabo. No es solamente Estados Unidos, es Europa también. Estados Unidos y Europa, vaya, pues seguramente sembrará la opinión internacional así como me lo está planteando. Ahora, quiero cambiar de tema porque si bien el tema es pues esta licencia de Javier Duarte, es la investigación, son las pruebas que usted tiene,
la otra realidad es el Veracruz que usted va a recibir, el temor que hay por parte de los veracruzanos, los índices de violencia, la cantidad de asesinatos, está prácticamente en bancarrota el Estado. ¿Cómo piensa usted tomar esto? ¿Cómo piensa usted enfrentar los grandes retos y las grandes carencias y fallas que hay en este momento? Sobre todo, el gran temor y desconfianza de los veracruzanos hacia los políticos y las políticas de los mismos. Bueno, no hay temor ni desconfianza a la política, había temor y desconfianza hacia los políticos corruptos que gobernaron Veracruz durante 12 años. Lo que vamos a hacer en Veracruz es cambiar totalmente este modelo corrupto de gobierno para implantar un sistema de gobierno basado en el respeto a la ley, en la plenitud del Estado de Derecho, un gobierno transparente que rinda cuentas, que la población sepa en qué se gastan sus recursos, un gobierno austero, un gobierno que utilice el dinero de los veracruzanos en lo que se debe utilizar, un gobierno que practique la democracia, un gobierno que haga una tarea de tipo social intensa, de tal manera que Veracruz sea, como siempre ha sido, el mejor espacio para vivir, el mejor espacio para invertir, el mejor lugar para divertirse, para ir de vacaciones, que vuelva a ser Veracruz lo que fue siempre. Veracruz es uno de los 3 estados más importantes del país. Desafortunadamente, malos gobiernos han dado al traste con la situación de Veracruz, pero tenemos que sentar las bases en 2 años para el Veracruz del futuro, para un Veracruz totalmente distinto a este, y lo vamos a lograr a partir del cambio. Los veracruzanos votamos por el cambio. Después de 86 años de gobierno del PRI, gobernará por primera ocasión en la historia un gobernador que no es del PRI. Gobernaré para todos, pero evidentemente gobernaré con una visión totalmente de cambio, con una visión de un Veracruz totalmente distinto, que es lo que los veracruzanos queremos. Ojalá sí sea gobernador. La pregunta ahora es, ¿con qué recursos? Evidentemente con recursos humanos, con personas, con mujeres y hombres de calidad, honestos, honorables, preparados. Esto es lo más importante para gobernar. Se requieren también recursos financieros. ¿Pero con qué? Hemos tenido reuniones ya con la Secretaría de Hacienda. Ajá. Perdón, lo escucho, sí, me refería a recursos financieros. Adelante. Con la Secretaría. Sí, claro. Hemos tenido reuniones ya con la Secretaría de Hacienda para plantearle la realidad económica de Veracruz. Hacienda lo entiende, la deuda de Veracruz es impagable, es imposible que Veracruz se dedique a pagar deuda y que abandone a los niños en los hospitales porque no hay medicinas, es imposible que Veracruz se dedique a pagar deuda y que la seguridad esté abandonada y tengamos cada día mayores índices de criminalidad en Veracruz. Veracruz no puede ser un estado pagador de deuda. Veracruz va a cumplir sus compromisos, pero el compromiso más importante es el compromiso social. Vamos por eso a hacer junto con Hacienda, junto con la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, una reingeniería total de las finanzas públicas de Veracruz. Esto es lo primero. Y en materia de seguridad, en 2 ocasiones ya me he dirigido al presidente Peña Nieto para que Veracruz tenga un trato como el que ha tenido recientemente el Estado de México, a donde fueron enviados 3,000 elementos de las fuerzas federales de seguridad. Es muy importante que en un plazo muy breve, en un lapso muy breve, Veracruz reciba el mismo apoyo, que miles de soldados, marinos y policías federales vayan a Veracruz a restablecer la tranquilidad, el orden, para que los veracruzanos podamos volver a vivir tranquilos. Pues esperemos que así sea y que en realidad le den ese apoyo. Y con el tema del narcotráfico, ¿por dónde va? Es una tarea que corresponde al gobierno federal, pero que el gobierno del Estado tiene responsabilidades sustantivas también en el narcomenudeo. Lo más importante, Fernando, en el tema de narcotráfico, y lo digo con toda responsabilidad, es que la policía estatal y las policías municipales de Veracruz dejarán de ser cómplices de la delincuencia organizada. Buena parte de la tragedia que vive Veracruz en materia de inseguridad deriva de la complicidad de la policía estatal, de los mandos estatales de la policía y de muchas policías, complicidad con la delincuencia organizada. Y lo vimos a principios de este año, cuando la Policía Estatal de Veracruz secuestró a 5 jóvenes en Tierra Blanca y los entregó a la delincuencia organizada. Ahí está un ejemplo claro de cómo las puertas de Veracruz fueron abiertas a la delincuencia por los propios mandos de la policía y por los propios gobernadores. Primero Fidel Herrera
y después Javier Duarte, cómplices ambos de la delincuencia organizada. Yo no seré cómplice. No. Yo participaré con el gobierno federal en el combate a la delincuencia en todos los órdenes, delincuencia organizada y no organizada. Seré un gobernador que luche por la tranquilidad de los veracruzanos y empeñaré todo lo que tenga que empeñar para lograrlo. Y le voy a decir, gobernador, agradecerle la entrevista. Le voy a decir que dejo esta entrevista grabada para que hablemos después, para ver si se ha hecho lo que me ha dicho. Me dice que en 2 años estaremos pendientes. El 1 de diciembre dará a conocer, el 1 de diciembre lo estaré molestando para que aquí me hable de esas pruebas que va a presentar de frente a los veracruzanos, de frente a México, y vamos a estar monitoreando muy de cerca lo que ocurra en todo este esfuerzo que me dice usted, que hemos escuchado antes de los políticos mexicanos y que los hemos visto actuar diferente. Ojalá en esta ocasión, esta entrevista, sea en la aplicación igual que como me lo está diciendo aquí. El beneficio de la duda siempre está y la esperanza de un país y de un pueblo también. Ojalá de verdad que logre su cometido, como me lo ha dicho gobernador Yunes, y agradecerle mucho su tiempo. Estaré al contacto con su equipo y con usted, y si me lo permite, le daremos ese seguimiento a todo lo que hoy aquí se ha hablado. Ten la seguridad de que así va a ser, Fernando. Siempre he sido hombre de palabra, he empeñado mi palabra con los veracruzanos, voy a cumplir, y qué bueno que graben la entrevista y que después podamos contrastar lo que dije y lo que haré a partir del 1 de diciembre. Así lo haremos, en un ejercicio periodístico y de ética. Muchísimas gracias, gobernador, y que por favor mis colegas periodistas dejen de ser asesinados en Veracruz para que puedan trabajar. Así también lo contrastaremos mucho mejor. Gracias, gobernador. Buenas noches. Ten la seguridad de que estarán. Gracias. Gracias, Miguel Ángel Yunes, gobernador electo del estado de Veracruz, toma posesión en diciembre. Esta entrevista se graba, se guarda, y sí, lo vamos a contrastar entonces después.